Pues hasta el Museo de la Evolución Humana nos hemos venido para hablar de un libro que yo creo que a muchos de vosotros os va a interesar, os va a gustar, Felipe el Hermoso, Anatomía de un crimen. Estoy aquí con sus autores, David Botello, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y May Rodríguez, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Ellos han estado aquí presentando este cuento, este libro que cuenta, bueno, pues una serie de anécdotas, ¿verdad?, sobre un periodo muy concreto, ¿no? Nada, 60 años creo. 60 añitos más o menos, ¿no? El periodo que va entre Juan II, que es el padre de Isabel la Católica, y luego la hija de Isabel la Católica, es Juana la Loca, que se casó con Felipe el Hermoso, que es un poco el protagonista. Ahora vamos a pasar esto en televisión a cámara lenta para que cojáis todos los nombres, porque yo con las dinastías me pierdo mucho. ¿Vosotros qué ibais? ¿Con un croquis en la pared para no liar? El problema de las dinastías es que muchas veces son solo nombres y fechas, y este concretamente da la casualidad de que coincidieron un montón de Juanes segundos. Hay muchísimos nombres que se repiten. La verdad es que no pensaron mucho en nosotros, es decir, nos lo pusieron un poco difícil, pero lo que intentamos es contarlo de una manera que sea fresca y que se entienda. La verdad es que lo interesante, uno cuando coge claro, los libros nos entran por los ojos y lo inmediatamente que haces es dar la vuelta y ya te encuentras con la primera frase. A Felipe el Hermoso le dieron matarile y uno dice, esto no es un libro de historia al uso, ¿no? No, es un libro muy riguroso, que todo lo que contamos es estrictamente comprobable, por lo menos. Lo que pasa es que pues hemos querido pasárnoslo bien escribiéndolo y hemos querido sobre todo que la gente que lo lea pues se lo pase bien leyéndolo. Y habéis hablado con Carlos Sobera y habéis dicho, oye, mira, a ver qué te parece, ¿no? Y os he hecho un prólogo que no queda nada mal, ¿eh? El prólogo sorprenderá a todo el mundo. La verdad que Carlos es un gran apasionado de la historia también y entendió perfectamente el espíritu del libro, con lo cual se ofreció y nos alegramos muchísimo de su colaboración porque el prólogo está muy bien escrito, explica muy bien qué es lo que queremos hacer y también le gustó mucho el libro. Y vamos a entrar en el libro. Anatomía de un crimen, se puede ver en una de las portadas que se descubre lo que las series de televisión no cuentan, que esto también trae a una parte importante de la gente a ver el libro. ¿Qué no cuentan las series de televisión? ¿Qué es lo que no cuentan? Bueno, pues para empezar, la serie Isabel lo que nos presenta es una Isabel que es pura, casta, santa, devota, y nosotros lo que contamos en el libro es prácticamente todo lo contrario, ¿no? Y creemos que el personaje de Isabel que nosotros trazamos es mucho más interesante, porque es mucho más interesante dramáticamente, porque es una mujer que con todas las dificultades del mundo consiguió ponerse el mundo por montera, valga la redundancia, y conseguir todos los objetivos que se había propuesto. Y no solo eso, sino que encima al final pagó las consecuencias, como una gran heroína trágica que fue, pagó las consecuencias de ese desafío a los dioses y a los hombres que había llevado a cabo. Entonces eso le convierte en un personaje apasionante que en la serie, pues hombre, no es que no se vea, porque es muy interesante lo que han hecho, pero se queda un poco desdibujado. ¿Desdibujado o lo que hacéis es desdibujar esa historia oficial vosotros? Sí, de lo que se trata es precisamente de eso. Como decía David, si el personaje real de Isabel es muchísimo más potente y tiene muchísimos más matices que la imagen que se quiere representar. Probablemente fue una de las mejores reinas que ha habido en la península ibérica. Y lo fue precisamente porque no fue ni tan devota, ni tan piadosa, ni tan pía, sino porque fue en ocasiones despiadada, en muchas ocasiones se dejó los sentimientos aparte y fue una auténtica profesional, y tenía una cosa muy clara, que quería reinar en Castilla, porque tenía su propio proyecto de reinado en Castilla, y eso no era sencillo en aquella época. Y fue una mujer sin ningún escrúpulo. Por eso precisamente fue una gran reina. Lleva apeteciendo abrir las páginas y empezar a curiosear. Yo no soy incapaz de decir todos los nombres que has recordado. Juana la Loca es otro de los ejemplos, también muy vinculada a Burgos. Por cierto, tú eres de Burgos. Yo soy burgalés, sí. Y a ti te toca Castilla por todas partes. Me toca Castilla por nacimiento. Yo nací en Castilla, lo que pasa es que luego nos sacaron cuando las comunidades, porque nací en Madrid, mi madre es de Toledo y mi padre es de Ávila, con lo cual me tocan todas las Castillas habidas y por haber. O sea, que también habéis tirado un poco de historia propia, ¿no?, a la hora de escudriñar lo que pasó en los reinos de la península. Claro, es inevitable que como castellanos sintamos también un poco de orgullo patrio, ¿no? Yo, de hecho, siempre que he viajado por ahí fuera, normalmente digo que soy castellano, porque me gusta reivindicar el castellano y lo castellano. Y lo que contamos aquí es una historia de Castilla, sobre todo. Es una historia castellana, de Castilla, de una reina de Castilla que hizo muchas grandes cosas por Castilla, que luego la historiografía oficial se empeñó en decir que lo había hecho por España, cosa que también nos sorprende, porque una de las cosas que desmentimos
desmentimos en el libro es que los reyes católicos no unieron España. Esto lo ponen también en la parte de atrás. ¿Cómo es esto? Es que no, Eso sí que es una verdad oficial. es que no unieron España. Y si lo unieron, como hemos comentado en alguna ocasión, les salió fatal. Porque siempre existió el reino de Castilla y siempre existió el reino de Aragón. De hecho, cuando muere Isabel, Fernando lo primero que hace es casarse con Germana de Foix e intentar darle un heredero a Aragón. Si lo hubiese conseguido, dicha unidad de España, no, tal y como la entendemos hoy, no existiría. Perdona que haga una matización. A ver, cuando muere Isabel, la que reina en Castilla es Juana la Loca. Y Felipe el Hermoso, que aunque nos parezca raro, fue Felipe I, es decir, antes de Felipe II, que todos lo conocemos, hubo un Felipe I, que era un Austria. Pues el primer Austria fue Felipe el Hermoso, que fue Felipe I y que fue rey de Castilla. Nunca llegó a ser rey de Aragón, con lo cual no pudo ser rey de España. Vamos dibujando mentalmente esto. Con el libro se ve mucho mejor, evidentemente, pero el libro lleva ese título. Habláis de Isabel la Católica, pero lleva el título de Felipe el Hermoso, Anatomía de un crimen. Aquí os convertís un poco en detectives, ¿no? En Sherlock Holmes y Watson, y intentáis hacer algo dificilísimo, que es resolver un crimen de hace muchos años atrás. Sí, y además es que lleva el nombre de lo que es el desenlace de toda esta trama, que es el primer Austria, Felipe I, Felipe el Hermoso, mal llamado el Hermoso. Además explicamos también por qué se le llama el Hermoso y demás, y nos dedicamos a esclarecer, no esclarecer, sino a unir una serie de hechos que están ahí. Son los mismos historiadores y las líneas de investigación las que lo han propuesto. Nosotros unimos esos hechos de la manera más plausible. Y sí, tenemos una teoría sobre qué es lo que pudo pasar con este señor, por qué acaba en Burgos y por qué acaba muerto. Teoría que el que quiera, esta ya no la desvelamos, el que quiera que lea el libro, que se acerque, que de entrada ya con lo poquito que vais contando, ya ganas ahí, ganas ahí. Yo espero que alguien acabe de ver la entrevista y luego se ponga con el libro, no hay tiempo para todo. Oye, ¿cómo surge? ¿Cómo os sentáis un día vosotros dos y decís, oye, pues vamos a hablar de esto? Pues nosotros pusimos en marcha un proyecto que se llama El Punto sobre la Historia, que es un podcast de divulgación de historia que nos está dando grandes alegrías, y dentro de ese podcast pues empezamos a establecer cierta relación, ¿no? Dentro de ese grupo humano, pues que empezamos a poner en marcha pues esta aventura de divulgar la historia. Pues Mai me contó que tenía la certeza de que a Felipe Hermoso le habían dado Matarile. Entonces él se dedica a hacer investigaciones históricas, yo me dedico a contar historias, y le dije, esto es un historión, vamos a contarlo. Entonces nos remontamos pues para entender bien ese crimen nos teníamos que remontar mucho a cómo era Castilla de la época, pues cómo eran las relaciones entre los nobles y los reyes, que es una cosa que pasaba en todo el mundo, pero que aquí en Castilla fue especialmente cruento, y cómo Isabel la Católica zanjó esa cuestión, pues acabando prácticamente con los castillos y con los privilegios de los nobles, y cómo la herencia de todo eso desemboca en Felipe el Hermoso, que es el marido de Juana la Loca, y cómo los nobles quieren jugar con él, cómo no le dejan, cómo no pueden, y cómo al final muere sospechosamente. Entonces, esa es un poco la trama que hacemos. Entonces, ¿cómo se nos ocurre? Pues Mai investiga y luego pues yo le doy forma. Le falta la banda sonora, todo esto que has contado. Además es que fue así, que es como sucede en las historias más bonitas. O sea, yo estaba investigando la Castilla de la época y evidentemente tienes que pasar por Felipe. Y comentando, nos encanta hablar de historia, la verdad que nos podemos estar horas, y comentando lo que yo estaba leyendo y descubriendo y demás, y lo que es la trama que yo estaba montando, David es que dijo, oye, esto es una historia que no solo merece, sino que debe de ser contada. Así que, como es un gran contador de historias, dijo, vamos a darle forma a esto enseguida, porque esto tiene que saberse. Porque hay que decir, tú eres historiador. No, soy politólogo. Lo que sí hago es aplicarle los métodos de ciencias sociales, y me encanta la historia. O sea, politólogo en una época ahora mismo interesantísima. Sí, y no te creas, es bastante soso todo. Ha llegado todo a un punto un poco... Pero bueno, por eso quizás me refugie más en la historia que en la actualidad. Cuesta menos. Que a Mai, en cuanto no hay crímenes de Estado y estas cosas, ya no le interesa el asunto, ¿no? En cuanto pasan 10 años, ¿no? Ya. De todas formas, hay que decir que cuando uno se mete en una historia, en la que sea, pero de nuestro pasado, mira el presente con otros ojos. Es que esa es la gran razón. También uno de los motivos es divulgativo. Es decir, todo el mundo utiliza la historia para apuntalar su discurso político. Y la historia en realidad en sí misma es aséptica, es decir, no sirve para apuntalar un discurso actual. No puedes
justificar los hechos o las actitudes de hoy con lo que pasó hace 500 años. Lo único que puedes entender es cuál ha sido el camino y de dónde venimos y por qué sucedió en esa época y cómo se han ido sucediendo los hechos. Nada más, y no pasa nada por cuestionar lo que es el discurso oficial de la historia y decir, tenemos unos hechos, vamos a comprobarlos, vamos a ver qué es lo que pasó, y nos parece un ejercicio sano, saludable y que además puede ser divertidísimo. En tu caso, había metido yo la pata con lo de historiador. En tu caso, entre otras cosas, guionista. Me imagino que, claro, puede haber conflicto, porque muchas veces a la hora de hacer guiones se tiende a buscar lo más espectacular. Llega la gente que sabe y dice, no, esto te estás yendo por otro lado buscando más el captar al público. Aquí, ¿cómo ha habido pelea? ¿Ha habido pelea? No mucho. No, en serio. No, en serio, es que la historia, cuando dices que el guionista puede irse por lo más espectacular, es espectacular todo, con lo cual... No ha habido que buscar nada. A ver, la historia, muchas veces la realidad supera la ficción, que es un tópico, pero en este caso es verdad. Es que estamos ahora acostumbrados a ver series como Isabel, como Carlos I, series como Juego de Tronos, pero es que este libro, la historia que contamos en este libro, no porque sea este libro y porque lo hayamos escrito nosotros, pero es que la historia que estamos contando aquí es muchísimo más interesante que todo aquello. Entonces, nosotros lo que hacemos es invitar al lector, primero a que se acerque a la historia desde este libro, si es que le apetece, y si no, que investigue por su cuenta, pero que la historia se tiene que conocer y se tiene que debatir y se tiene que poner encima de la mesa y hay que sacarla a la calle. Y ese es un poco el discurso que tenemos, que es, hay que saber de historia, no solo para conocer de dónde venimos, sino para poder tender puentes hacia el futuro, que también es importante saber de dónde vienes para avanzar, ¿no? Aquí, creo que es en el prólogo donde se dice, bueno, este libro no es para esa gente que se asusta de eso, ¿no? De que toda la vida nos han contado que esto es blanco y resulta que no era ni blanco ni negro, que era medio gris. No hay ningún problema. No. Aquí yo lanzo guantes, porque a mí dar trabajo me resulta súper fácil. Aquí en Burgos siempre ha existido, tú lo sabrás mejor que nadie también, la figura del Cid y sus controversias, que si héroe, que si villano, que si... ¿No os habéis pensado lanzar algún día a algo así? Sobre el Cid, es un personaje que tiene, vamos, otro libro como este y más. Es lo que hemos hablado muchas veces. La historia es un filón inagotable de enseñanzas y de aventuras y siempre superará la ficción. Siempre va a superar la ficción. Le lanzamos un mensaje para esas personas que todavía sean un poco tímidas, que les cuesta un poco ir hasta la librería, para que se acerquen a Felipe el Hermoso, Anatomía de un crimen. Pues si les cueste a la librería y son medio tecnológicos, la tienen en Kindle ya también. Pero bueno, a pesar de todo, para sacarles a la calle, invitarles a que de verdad compren el libro, tenemos que conocer la historia. En nuestro caso nos hemos investido de una especie de aureola de místicos luchadores por la historia y nos sentimos con la responsabilidad de darla a conocer. O sea, ya es una cuestión ética, hay que conocer nuestra historia. Entonces, desde esta pasión que le hemos puesto, pues invitamos al lector a que se acerque a la historia, a este o a cualquier otra historia. Mejor a este, porque encima se lo va a pasar bien. Pero que si le da lo que sea porque ellos siguen pensando que Juana la Loca estaba loca y que Isabel la Católica era una santa, que se acerquen desde otro punto de vista. Si lo que quieren es conocer diferentes puntos de vista, si lo que quieren es pasárselo bien, pues os invitamos a que os acerquéis a Felipe el Hermoso. No sé si te queda algún mensaje más que dar. Sí, es que, David, ¿has visto la pasión y la energía? Es que evidentemente eso es lo que nosotros sentimos por la historia. Lo que hemos querido ser es ese profesor de historia que nos apasionó, que sabía explicarla, que sabía contarla, que no lo reducía todo a palitos y fechas y reyes y sucesión de nombres, que eran un auténtico ladrillo, porque es que realmente la historia tiene que salir a la calle y la gente tiene que saber de su historia y debatirla y abrir un debate y buscar fuentes y contrastar, construir y disfrutar con el relato de la historia. A mí no se me ocurre cómo finalizar esto, porque la verdad es que lo has dejado en todo lo alto, así que solo queda recomendar el libro, Felipe el Hermoso, Anatomía de un crimen. Mai, David, os deseo todas las suertes del mundo con este libro y estaremos expectantes si seguís investigando otros capítulos de la historia de nuestra península.